Bienvenidos, comenzamos un nuevo Políticamente Correctos en el día de hoy con nuevos invitados, por supuesto, para seguir hablando de esta cuarentena, de esta pandemia, en donde todavía seguimos un tanto confinados aquí en nuestra ciudad, con los protocolos como corresponde, como siempre decimos, cumpliendo todos los protocolos en el canal, pero siempre queriendo informar a todos ustedes. Las medidas de cuarentena y distanciamiento establecidas en la Argentina fueron graduadas en 5 fases, dependiendo de la velocidad de contagio en cada lugar, diagramadas por el Ministerio de Salud. Cada fase tiene como objetivo reducir la movilidad social. La fase 1, la más estricta, busca reducir la movilidad social en un 90%. Mientras que la fase 5, la más flexible, contempla una movilidad reducida, pero siempre en un 75% o más de la movilidad existente en tiempos sin pandemia. Las fases 1 a 3 son fases de cuarentena o aislamiento, mientras que las fases 4 y 5 son fases de distanciamiento, sin cuarentena. Dependiendo de la situación en cada región o ciudad e incluso barrio, la fase puede variar en el sentido de una mayor o menor movilidad, incluso retrotrayendo a una fase anterior en caso de que empeore la situación epidemiológica. Se informó a la población que el Código Penal contemplaba 2 delitos vinculados al no cumplimiento de las medidas sanitarias. Propagar intencionalmente una enfermedad peligrosa y contagiosa, artículo 202, prisión de 3 a 15 años. O incumplir medidas para impedir la introducción o propagación de una epidemia, artículo 205, prisión de 6 meses a 2 años. Varias personas que no cumplieron con las disposiciones sanitarias fueron encausadas y en algunos casos detenidas brevemente o conducidas a lugares de cuarentena. En caso de transitar sin autorización en un vehículo, la práctica fue secuestrar el vehículo hasta el pago de la multa. Los controles están a cargo de Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y policías provinciales. Vamos a hablar de todo esto y mucho más. Hoy me va a estar acompañando el subcomisario Luciano Audero, a cargo de la comisaría local, y Adrián Orozco, quien es jefe de bomberos voluntarios de nuestra ciudad y miembro del COE local. No te muevas de ahí, ya comenzamos con Políticamente Correctos. Y para hablar de seguridad, de todo lo que veníamos contándote en el comienzo del programa, ya tengo a los invitados del día de hoy. Subcomisario Luciano Audero, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Y Adrián Orozco, jefe de bomberos voluntarios y también miembro del COE, gracias por aceptar la invitación hoy. Bueno, hablábamos de esta pandemia, ¿no? Seguimos de alguna manera en cuarentena. Con algunas flexibilizaciones que se fueron dando a lo largo de estos casi 140 días, si no recuerdo mal. Y desde el comienzo de la pandemia en General Dehesa se formó una mesa de trabajo denominada COE, que quiere decir Centro de Operaciones de Emergencia. ¿Quiénes integran y cómo trabaja el COE? Como miembro del COE me gustaría que me cuentes un poquito, Adrián. Bueno, la verdad es que nosotros como lo que hoy se llama COE, la ventaja que tiene General Dehesa es que ya venía trabajando con una mesa bastante similar en cuanto a actuantes, que era la mesa llamada Defensa Civil, que ya se venía trabajando, digamos, de una manera bastante coordinada alrededor de 3 años, una cosa así, que ya se venía organizando con prácticamente los mismos miembros que hoy están sentados. Y bueno, hoy la suma que tiene es la parte de salud, que es los médicos que tenemos sumados a la mesa, que son los que más entienden de esta situación y los que nos están poniendo al tanto todo el tiempo de cuál es la situación real de la pandemia. Y el resto de los actuantes somos los que vamos actuando a medida de que van surgiendo necesidades y ciertas cuestiones que depende por ahí del área, es quien se hace cargo, como en el caso de la policía, el caso de bomberos, el caso de la parte de salud. Se trata de dividir el trabajo y que cada una de las áreas se haga cargo de
de ciertas situaciones, como los primeros casos que se estuvieron dando era el tema de asistencia social, por ejemplo, que trabajó muchísimo asistencia social los primeros 5 días, estaban desbordados porque la verdad que era una situación nueva, y fue ahí donde se vio el trabajo en conjunto y el trabajo fuerte de la parte del COE ya propiamente formado, ¿no? Así que bueno, la ventaja que de esa tiene es esa, que ya nos conocíamos la mayoría, y nos conocíamos cómo trabajar, que es lo más importante y es lo más difícil a la hora de formar una mesa, que es hablar todos el mismo idioma, como decimos generalmente, y poder entender de que estamos todos bajo la misma presión, con diferentes objetivos, pero todos con la misma presión y tenemos que trabajar todos en conjunto. Y bueno, de hecho, como bien decía, en estos casi 140 días se ha visto reflejado en un general de esa bastante ordenado, con órdenes bien acatadas. En líneas generales, hablemos de, por ahí tomando como referencia alguna otra localidad o alguna otra comparación, si bien las comparaciones no son buenas, pero digo, en este sentido hemos visto que ha sido bien aceptado por la sociedad y bueno, creo que en parte se debe al trabajo organizado que se ha logrado desde la mesa que se armó desde el primer día. Comisario, bueno, usted también está formando parte del COE local. ¿El COE es un ente independiente? ¿De quién depende? ¿A quién debe responder? Bien, primero que todo, en cuanto a lo que es la organización interna del COE, la autoridad máxima en la localidad de todos los COEs o de cada localidad es quien lleva adelante o desempeña el cargo más alto en el Poder Ejecutivo. Es decir, en este caso, el señor Intendente Municipal. Luego lo integran diferentes personas, representantes de cada institución o área de las fuerzas vivas de las localidades. En este caso, bueno, como dice Adrián, está integrado por bomberos, está integrado por la parte del área social, del área de seguridad ciudadana, obviamente salud, que es la principal área que integra el COE, y es sobre quien siempre, en base a lo que ellos, a su conocimiento y a su estudio, sí, en base a su asesoramiento, que se toman la mayor parte de las decisiones. Y bueno, desde la institución que me toca representar, también formamos parte del COE, obviamente en lo que atañe a lo que es la seguridad o las decisiones que se toman, siempre analizados desde la perspectiva de la seguridad, ¿no? Bien. Comisario, en la introducción al programa hablábamos de las multas, de las sanciones que se están implementando a las personas que incumplen con la cuarentena o con ciertas normas. Bien. ¿Cuáles son las sanciones más recurrentes? Bueno, hay que diferenciar dos partes. Más que sanciones, yo lo voy a dividir como legalmente debe ser, es la comisión de delitos. No existe infracción y no existe un delito menor como una contravención. Como usted bien lo dijo en la introducción, se aplica, o lo que se... A ver, cuando una persona no cumple con lo que establecido, en este caso fueron todos a través de decretos, sí, que empezó por un decreto de necesidad y urgencia emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, al que primero fue obligatorio para todos, después fueron adhiriendo las diferentes provincias y así en línea vertical hacia abajo, los municipios y comunas. El incumplimiento implica la comisión de un delito, que por ahí es lo que durante todo este tiempo, y cuando tuve permítame expresarlo así, o sea, tener que dar o informar acerca de un quebrantamiento de una norma y que esa persona que la quebrantó fue puesta a disposición de la justicia y que la justicia, que es quien determina, dispuso tal o cual imputación o tal o cual situación, en lo personal no es nada agradable. A ver, cada caso, por más parecido que sea, es distinto. Y cada caso particular, nuestra función
por ley, para que se entienda, es ser auxiliar de la justicia. Nosotros no decidimos como institución policial. Nosotros tomamos conocimiento o actuamos e inmediatamente, cuando me hago referencia a que es de inmediato, no es que esperamos hasta el día lunes o hasta el otro día, no. Sea la hora que sea, automáticamente se consulta con la fiscalía que está de turno, que por circunscripción judicial general de esa corresponde a lo que es la circunscripción número 2, que es Tribunales de Río Cuarto. Bien. Dentro de los Tribunales de Río Cuarto hay 4 fiscalías de instrucción que trabajan por turnos. Entonces, nosotros, volviendo a lo que hablábamos en principio, nos detectamos o tomamos conocimiento de una situación de inquebrantamiento, automáticamente se consulta a la fiscalía que está de turno y la fiscalía, en primera instancia, o en base a pruebas objetivas, o sea, que es que muchos me ha pasado y después, si nos da el tiempo y usted me permite, lo puedo ejemplificar, toma una decisión. Es decir, básicamente son 3 los delitos. Bien. Como usted nombró al principio, el artículo 202, el artículo 205 y el artículo 239 del Código Penal. Bien. El 202 nunca se imputó. Aquí en General Dehesa, gracias a Dios, nunca se llegó a imputar. ¿Que existe la posibilidad? Sí. O sea, lo dispondrá la justicia. Bien. Lo que se imputa, o el artículo o la infracción que más se cometió a los ojos de la justicia, a los ojos objetivos de la justicia, fue la infracción al artículo 205, que puntualmente, lo voy a leer textualmente, Sí, por favor. como lo establece la ley, dice que será reprimido, con prisión de 6 meses a 2 años, el que violare las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia o enfermedad infectocontagiosa. Que esto también, si me permiten, lo quiero aclarar. El resultado, es decir, por ejemplo, si una persona comete el delito y dicen, bueno, pero no pasó nada porque no se contagió nadie, Claro. porque después se hicieron los hisopados y dieron negativo. A ver, la justicia no juzga si es positivo o es negativo el resultado. Claro. Lo que está juzgando la justicia en base a pruebas objetivas, porque, a ver, no es en base a dichos o a denuncias que no se pueden corroborar. O sea, hay una serie de pruebas que la justicia tiene en cuenta a la hora de determinar una imputación. En base a las pruebas objetivas, lo que hace la justicia es imputar, independientemente de que pueda o no existir la enfermedad o haber traído la enfermedad. A ver, ¿cómo poder explicarlo para que se entienda? Lo que se analiza es una situación en un determinado tiempo y espacio. Por eso, cuando yo digo que todas las situaciones, por más parecidas que sean, no son las mismas, eso es lo que se tiene en cuenta. Bien, bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida vamos a volver porque tenemos mucho para hablar sobre este tema. Las multas, las supuestas multas, las infracciones, bueno, y todo lo que, por supuesto, pasa en nuestra ciudad. Vamos a seguir en el próximo bloque, en este Políticamente Correctos, así que no te muevas de ahí, ya volvemos.